Sue Lomax estaba frente a la estufa, revolviendo la salsa para los espaguetis, cuando escuchó el ruido de un coche que se acercaba. El reloj de la pared de la cocina marcaba las 7:30 de la tarde, lo que significaba que Reed había vuelto a casa. Escuchó atentamente. Se oyó el portazo del coche, el ruido de los pasos sobre el camino de grava y, a continuación, el clic de la cerradura de la puerta principal. Sue respiró hondo, sin entender por qué se ponía tan tensa cada vez que su marido volvía a casa. «¡Ya estoy en casa!», gritó Reed desde el recibidor. En su voz se percibía un tono de entusiasmo inusual. «La cena casi está lista», respondió Sue, sin dejar de remover la salsa. Reed apareció en la puerta de la cocina con una bolsa del supermercado en las manos. Llevaba su ropa habitual de trabajo, pantalones azul oscuro y una camisa azul con el logotipo de la tienda de electrónica Best Way, donde llevaba más de 5 años trabajando como vendedor y asesor. «No vas a creer lo que ha pasado hoy», comenzó, sacando una botella de vino barato de la bolsa. «Jeff me ha llamado a su despacho». Sue arqueó las cejas. Jeff Patterson era el gerente de la tienda y rara vez hablaba con los dependientes normales. «¿Para qué?», preguntó ella dejando la salsa y empezando a poner la mesa. «Me dijo que estaba considerando mi candidatura para el puesto de subgerente de departamento». Reed abrió la botella y sirvió el vino en las copas. «Frank se va a finales de mes y quedará libre el puesto». «Eso es estupendo», dijo Sue con una sonrisa sincera. «Te mereces un ascenso desde hace tiempo». Reed bebió un sorbo de vino y puso cara de disgusto. «Es barato, claro, pero hoy se puede. El mes que viene, si todo va bien, podremos permitirnos algo mejor». Le guiñó un ojo. Sue puso los platos con la pasta caliente sobre la mesa y se sentó frente a su marido. Sabía que debía alegrarse por la perspectiva del ascenso de Reed, ya que eso podría aliviar parte de la carga financiera que había soportado durante los 8 años de matrimonio. Pero en lo más profundo de su ser se agitaba la desagradable sensación de que, aunque Reed empezara a ganar más, poco cambiaría en su relación. «¿Cuánto te subirán el sueldo?», preguntó Sue, probando la pasta. «Casi un 40%, más las bonificaciones trimestrales», respondió Reed con los ojos brillantes. «Sabía que tarde o temprano me valorarían como me merecía. Ya era hora. Llevaba demasiado tiempo estancado como simple vendedor». Sue asintió con la cabeza, mostrando su acuerdo. Reed era realmente un buen vendedor cuando quería. Sabía cómo cautivar a la gente, ser encantador y persuasivo. Pero el problema era que sus ambiciones rara vez se veían respaldadas por esfuerzos reales. A menudo culpaba a los demás de sus fracasos, a su anterior jefe, que no supo ver su potencial, a sus compañeros, que le quitaban trabajo, a los clientes, que no entendían nada de tecnología. Nunca se culpaba a sí mismo. «¿Qué tal el día?», preguntó Reed, más por cortesía que por interés. «Normal», respondió Sue encogiéndose de hombros. «Hemos terminado el informe trimestral para Bancroft Insurance. Tenemos un nuevo cliente de Nashville. Tendremos que...» Sí, la interrumpió Reed, claramente perdiendo interés. «Escucha, tengo que cenar con Jeff y el director regional el próximo viernes. Es una reunión decisiva antes del nombramiento». Sue se quedó callada, esperando que continuara. Ya adivinaba por dónde iba. «Jeff ha propuesto a Aurelia», añadió Reed. «¿Has oído hablar de él? Es un restaurante nuevo en el centro de negocios. Todo el mundo habla de él». «Sí, creo que he visto la publicidad», respondió Sue. «Pero es un sitio caro, ¿no?». Reed hizo un gesto con la mano como si descartara un detalle sin importancia. «En estos casos no se puede escatimar. La primera impresión es muy importante», dijo, mirando a su esposa con esperanza. «Necesitaré unos $500, para 3, incluyendo bebidas y propinas». Sue casi se atraganta. $500 era una suma considerable para su presupuesto.
Su sueldo como gerente en una compañía de seguros les permitía vivir con bastante comodidad, pero sin lujos. Cada mes ahorraba una pequeña cantidad para imprevistos, y los gastos inesperados como este suponían un duro golpe para sus ahorros. ¿$500 por una cena?, repitió ella. Reed, eso es... Sé que es mucho, la interrumpió él visiblemente molesto, pero es una inversión en el futuro. Mi ascenso compensará este gasto en el primer mes. Sue bajó la mirada hacia su plato. Quería preguntarle por qué la empresa no pagaba ella misma esas reuniones de negocios, pero sabía que eso solo provocaría otra oleada de descontento. Su matrimonio no siempre había sido así. Cuando se conocieron, 10 años atrás, Reed parecía un joven ambicioso con grandes planes. Trabajaba en la misma tienda de electrónica, pero decía que era solo una parada temporal en su camino hacia su propio negocio. Sue, que entonces era asistente en una pequeña agencia de seguros, creyó en él. Se casaron 2 años después de conocerse, llenos de esperanzas y planes. Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Reed seguía en el mismo puesto. Sus grandiosos planes se desvanecían poco a poco, dando paso al descontento y la irritación. Sue, por su parte, avanzaba lenta pero seguramente en su carrera profesional. Primero se convirtió en especialista, luego en especialista senior y, hace 3 años, la ascendieron a directora de clientes clave. Nunca alardeaba de sus logros, sabiendo lo doloroso que era para Reed el estancamiento de su carrera. «Está bien», dijo Sue finalmente. «Te transferiré el dinero a tu tarjeta mañana». El rostro de Reed se iluminó. «Eres la mejor», dijo, pero su elogio sonó mecánico. «Ahora hablemos de algo agradable. Estoy pensando en comprarme un traje nuevo para esa reunión. El viejo ya está muy gastado». Sue añadió mentalmente unos cientos de dólares más a los gastos, pero no dijo nada. Hacía tiempo que había aprendido a no discutir con Reed sobre dinero, ya que siempre acababa igual. Él la acusaba de ser tacaña y le insinuaba que ella resaltaba deliberadamente su dependencia económica. «¿Por qué no esperamos primero a que te ofrezcan oficialmente el aumento?», sugirió Sue con cautela. «Para no precipitarnos con los gastos». Reed frunció el ceño. «Ya estás otra vez», dijo, bebiendo otro sorbo de vino. «Siempre buscas una excusa para retener el dinero. ¿No crees que voy a conseguir ese puesto?» «No se trata de eso», suspiró Sue. «Es mejor estar seguros». «Estoy seguro al 100%, respondió Reed. «Jeff prácticamente me ha prometido el puesto. Me ha dicho que esta cena es solo una formalidad para presentarme al director regional». Sue asintió con la cabeza, rindiéndose. Sabía que cuando Reed tomaba una decisión, era prácticamente imposible hacerle cambiar de opinión. En cierto modo, incluso esperaba que realmente consiguiera el ascenso. Tal vez eso cambiaría su actitud, lo haría más seguro de sí mismo y menos crítico con ella. La velada continuó. Reed habló de sus planes para el nuevo puesto, de cómo organizaría el trabajo del departamento y de los cambios que introduciría. Sue escuchaba distraídamente, asintiendo y haciendo comentarios de vez en cuando. Sus pensamientos estaban ocupados haciendo cálculos. Podría sacar $500 del presupuesto para la cena y otros tantos para un traje nuevo sin tocar los ahorros que había guardado en secreto para imprevistos. Después de cenar, Sue se puso a fregar los platos mientras Reed cambiaba de canal en la televisión, cómodamente instalado en el salón. Ella miraba sus manos en el agua jabonosa y pensaba en cómo había llegado a sentirse tan insegura en su propia casa, siendo una directora de éxito con un buen sueldo. ¿Por qué cada decisión, cada petición de Reed le hacía sentir culpable y dudar, incluso cuando sabía que tenía razón? «¡Sue!», gritó Reed desde el salón. «Tráeme una cerveza, por favor». Ella se secó las manos, sacó una botella de la nevera y se la llevó a su marido. Reed ni siquiera la miró, extendiendo la mano para coger la cerveza, completamente absorto en el partido de fútbol que se veía en la pantalla. «Gracias»,
murmuró mientras abría la botella. Sue se quedó unos segundos a su lado, esperando que él la mirara o le dijera algo más, pero no fue así. Volvió a la cocina y terminó de fregar los platos. A la mañana siguiente, Sue se despertó antes de que sonara el despertador. Reed aún dormía, roncando suavemente. Se levantó con cuidado de la cama, tratando de no despertarlo, y se dirigió al baño. Mirando su reflejo en el espejo, una mujer de 36 años con ojos cansados y finas arrugas en las comisuras de los labios, se preguntó, ¿era realmente eso lo que quería de la vida? Después de ducharse, Sue bajó a la cocina y puso el café. Le encantaban esos momentos de silencio matutino, en los que podía pensar tranquilamente o simplemente sentarse con una taza de café y mirar por la ventana el despertar de los suburbios de Atlanta. Su casa era pequeña pero acogedora, situada en una zona tranquila. La compraron 5 años atrás, poco después de que Sue obtuviera un ascenso. La hipoteca, por supuesto, la pagaba ella. Sonó el teléfono. Sue miró la pantalla. Era su jefa, Martha Peabody. «Buenos días, Martha», respondió Sue. «Sue, perdona por llamar tan temprano». La voz de Martha sonaba tensa. «Tenemos un problema con el contrato de Bancroft. Han encontrado algunas discrepancias en los cálculos y exigen una explicación antes de que termine el día». Sue suspiró. Eso significaba que hoy tendría que quedarse hasta tarde. «Me encargaré de ello, Martha. Estaré en la oficina en 40 minutos». Reed bajó a la cocina cuando Sue ya se disponía a marcharse. Llevaba pantalones de pijama y una camiseta, con el pelo revuelto y marcas de la almohada en la mejilla. «¿Tan temprano?», murmuró mientras se servía café. «Problemas con Bancroft», respondió Sue mientras se ponía una chaqueta ligera. «Probablemente me quedaré hasta tarde hoy». Reed asintió, claramente poco interesado en los problemas de trabajo de ella. «No te olvides de transferir el dinero», le recordó, bostezando. «Quiero pasar por el centro comercial después del trabajo para ver trajes». «Lo transferiré durante la pausa para comer», dijo Sue cogiendo el bolso y las llaves del coche. «Hasta esta noche». El día en la oficina fue muy intenso. Había un error grave en un contrato. Uno de los especialistas junior había calculado mal las primas de seguro para toda una categoría de empleados del cliente. Sue tuvo que volver a comprobar todos los números, coordinar los cambios con el departamento jurídico y calmar al enfadado representante del cliente. Durante la pausa para comer, que en realidad solo duró 15 minutos, le transfirió a Reed los $500 que le había prometido y 300 más para el traje. Era casi todo lo que había pensado ahorrar ese mes, pero no tenía otra opción. Si no le daba el dinero a Reed ahora, estaría enfadado durante semanas, acusándola de no apoyar su carrera profesional. Sue llegó a casa alrededor de las 9 de la noche, cansada y emocionalmente agotada. En la puerta vio unas grandes bolsas brillantes de una tienda de ropa cara. Reed estaba sentado en el salón, probándose una corbata nueva. «¿Qué te parece?», le preguntó, volviéndose hacia ella. Llevaba unos pantalones nuevos de color azul oscuro y una camisa azul claro. «Estás estupendo», dijo Sue con sinceridad. Reed siempre había sido un hombre atractivo y la ropa le quedaba bien. «He comprado el conjunto completo», presumió él. «El traje, 2 camisas, corbatas, incluso zapatos nuevos». Señaló las bolsas. «Me ha salido un poco más caro de lo que pensaba. He tenido que añadir algo más». Sue no dijo nada. Sabía que Reed prácticamente no tenía Valerie. Su sueldo apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos personales, las facturas del teléfono, el seguro del coche y las raras salidas con los amigos. «¿Vas a comer?», preguntó ella, dirigiéndose a la cocina. «Puedo calentar la pasta de ayer». «Ya comí algo en el centro comercial», respondió Reed sin dejar de mirarse en el espejo. «Oye, ¿no crees que te vendría bien renovar tu guardarropa? Últimamente te veo un poco cansada».
Sue se detuvo a medio camino del refrigerador. Quería recordarle que parecía cansada, porque trabajaba entre 10 y 12 horas al día para que pudieran pagar la hipoteca, los servicios públicos, la comida, su ropa nueva y la cena de ese día en un restaurante caro. Pero en lugar de eso, se limitó a encogerse de hombros. «Quizá el mes que viene», dijo. «Ahora no es el mejor momento para gastos adicionales». Reed puso los ojos en blanco, claramente descontento con su respuesta. «Siempre lo mismo», murmuró. «Para mí hay dinero, pero para ti no». Sue no discutió. Estaba cansada de esas conversaciones, de tener que explicar constantemente cosas obvias. En lugar de cenar, se preparó una taza de té y dijo que quería acostarse temprano. Tumbada en la cama, escuchando a Reed ver la televisión abajo, pensaba en cómo su relación se había convertido imperceptiblemente en esa extraña forma de coexistencia en la que ella era la patrocinadora eternamente culpable y él, el consumidor eternamente insatisfecho. ¿Cuándo y cómo había sucedido? Y lo más importante, ¿por qué había permitido que sucediera? La noche del viernes se acercaba con implacable rapidez. Cada día, Reed se volvía más nervioso y quisquilloso. Había ido 3 veces a probarse el traje, insistiendo en pequeños ajustes que suponían un coste adicional. Pasó casi 1 hora eligiendo gemelos en una joyería y al final se decidió por un par que costaba lo que Sue solía gastar en comida para los dos durante una semana. El jueves por la noche, Sue lo encontró frente al espejo del dormitorio, practicando sonrisas y apretones de manos. «El director regional es un exmilitar», explicó él sin apartar la mirada de su reflejo. «Jeff dice que valora la firmeza de carácter y la seguridad en uno mismo». Sue se sentó en el borde de la cama y observó a su marido. A pesar de todo el enfado que sentía hacia él últimamente, había algo conmovedor en su esfuerzo. Parecía haber vuelto a ser aquel chico joven y ambicioso del que se había enamorado. «Lo harás muy bien», le dijo con una sonrisa. «Solo sé tú mismo». Reed le lanzó una mirada irritada. «¿Ser yo mismo? ¿En serio? Es el consejo más inútil que podrías darme», dijo, volviendo al espejo. «Tengo que ser la mejor versión de mí mismo. Eso es lo que tengo que hacer. Impresionar a Hamilton. Demostrarle que no soy solo un vendedor de televisores». Sue se tragó el resentimiento en silencio. En los últimos años se había acostumbrado a los comentarios bruscos de su marido, pero a veces aún le dolían. «Claro, tienes razón», dijo ella. «No te pongas tan nervioso. Te has preparado bien». Reed asintió, evidentemente satisfecho con su respuesta. Luego se volvió hacia Sue con una idea repentina. «¿Y si pido un coche con chofer? Quedaría bien, ¿no? Llegar a la reunión en un sedán negro como un auténtico hombre de negocios». Sue apenas pudo contener un suspiro. «Otro gasto imprevisto». «Podemos coger un taxi», sugirió con cautela. «El resultado es el mismo, pero más barato». Reed frunció el ceño. «¿Y salir de un taxi amarillo normal como un simple empleado? No, gracias», negó con la cabeza. «Los detalles son importantes, Sue. Son los que crean la impresión general». «Está bien», cedió ella, «si crees que es necesario». «Es necesario», afirmó Reed con seguridad. «Y también creo que debería comprar una buena botella de whisky para Hamilton. Jeff dijo que es un buen conocedor». Sue añadió mentalmente otro gasto a la creciente lista. Sabía que era inútil discutir, sobre todo cuando Reed estaba tan obsesionado con esa reunión. Quizás tenía razón. Quizás era realmente su oportunidad de cambiar sus vidas para mejor. El viernes, Sue llegó a casa antes de lo habitual. Quería ayudar a Reed a prepararse para la importante velada. En la mesa de la cocina había una nota. «Me he ido a cortarme el pelo. Estaré a las 6». Sue preparó una cena ligera, sabiendo que Reed comería en el restaurante, pero quería apoyarlo antes de la reunión. Sentía una extraña emoción, como si fuera ella la que tuviera una entrevista importante.
Reed llegó a casa justo a las 6, con un corte de pelo perfecto y oliendo a perfume caro. Se veía fresco y elegante. «Te ves increíble», le dijo Sue con sinceridad al recibirlo en la entrada. «Gracias», respondió Reed distraídamente, pasando junto a ella hacia el dormitorio. «El coche estará aquí a las 7:30. Tengo poco más de una hora para prepararme». Sue lo siguió escaleras arriba, observando cómo colocaba su nuevo traje, camisa y accesorios sobre la cama con una precisión casi militar. «He preparado la cena por si quieres comer algo antes de la reunión», dijo ella. «No, gracias», respondió Reed. «No quiero comer antes de la cena en el restaurante. Quedaría mal si no probara nada». Sue asintió, entendiendo su lógica. Se sentó en el borde de la cama y observó cómo él elegía la corbata que mejor combinaba con la camisa. «¿Sabes?», comenzó indecisa. «He estado pensando, ¿quizás debería ir yo también?». Reed se quedó inmóvil, con las dos corbatas en las manos, y se volvió lentamente hacia ella con expresión de incredulidad. «¿Perdón?». Sue sintió que las mejillas le ardían bajo su mirada. «Bueno, si es una reunión importante para tu carrera, quizás estaría bien que yo también fuera». «Para apoyarte». Intentó sonar segura, pero su voz la traicionó y tembló. Muchos ejecutivos llevan a sus esposas a este tipo de reuniones. En el rostro de Reed apareció una extraña mezcla de horror e irritación. «¿En serio?». Tiró las corbatas sobre la cama. «Sue, es una cena de negocios, no un picnic familiar. Hamilton quiere evaluarme como profesional, no como padre de familia». «Lo entiendo», dijo Sue, tratando de mantener la dignidad. «Pero podría mantener la conversación, hablar de...». «¿Sobre qué?», la interrumpió Reed. «Sobre pólizas de seguro, sobre cómo calcular las primas. ¿Crees que eso le interesa al director regional de una cadena de electrónica?». Sue sintió que algo se le encogía por dentro. Sabía que Reed no valoraba mucho su trabajo, pero oírlo menospreciarla tan abiertamente le dolía. «Sé mantener una conversación que no sea solo sobre el trabajo», dijo ella en voz baja. «Podría...». «Ni se te ocurra venir conmigo», la interrumpió Reed con voz fría y brusca. «Solo me avergonzarás». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas y afiladas como fragmentos de cristal. Sue lo miró, sin dar crédito a sus oídos. Sí, hacía tiempo que su relación había dejado de ser cálida, pero esto era algo nuevo. «Deshonrarte», repitió ella con voz apenas audible. Reed pareció darse cuenta de la dureza de sus palabras, pero en lugar de disculparse, se limitó a hacer un gesto de irritación con la mano. «¿Sabes a qué me refiero? Ese no es tu ambiente. Te sentirías incómoda y se notaría». Suspiró, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. «Aurelia es un lugar para cierto tipo de gente, gente que sabe cómo comportarse en sitios así. ¿Y yo no lo sé?». Sue sintió cómo la ira se acumulaba en su interior, mezclada con humillación. «Escucha», dijo Reed, acercándose y poniéndole las manos sobre los hombros con aire protector. «Eres una contable excelente». «Gerente de clientes clave», le corrigió Sue. Después de 8 años de matrimonio, todavía no sabía cómo llamaba a su trabajo. «No importa», dijo Reed, restándole importancia. «La cuestión es que ese no es tu ambiente. Siempre has sido una persona hogareña y no hay nada de malo en ello. Es solo que hay cosas para las que se necesita un cierto estilo, ¿entiendes? Un cierto sentido de la etiqueta, la capacidad de mantener una conversación adecuada». Cada palabra que pronunciaba con ese tono condescendiente era como una bofetada para Sue. Se levantó, sintiendo que si se quedaba a su lado un minuto más, o bien se echaría a llorar o diría algo de lo que luego se arrepentiría. «Lo entiendo», dijo, tratando de que su voz sonara firme. «Será mejor que te prepares. No te molestaré». Salió del dormitorio, cerrando la puerta con cuidado, y solo entonces dejó que las lágrimas brotaran de sus ojos.
Bajó a la cocina, se sentó a la mesa y se quedó mirando los platos con la cena que había preparado para los dos, que se estaba enfriando. «Solo vas a avergonzarme». Esas palabras resonaban en su cabeza como un disco rayado. ¿De verdad pensaba eso de ella? Como de una criatura tosca e inaceptable socialmente, que no se puede mostrar a gente decente. Sue se levantó, recogió la comida y la guardó en la nevera. Luego se sirvió una copa de vino, el mismo barato que Reed había criticado con tanto desdén el otro día. Dio un sorbo y miró por la ventana al sol poniente. ¿Cuándo y cómo se había convertido su matrimonio en esto? ¿Cuándo Reed, un hombre cariñoso que admiraba su inteligencia y su risa, se había convertido en ese hombre condescendiente y siempre insatisfecho? Y lo que era más importante, ¿cuándo se había permitido creer que merecía ese trato? Sue recordó cómo era antes de conocer a Reed, segura de sí misma, con planes para el futuro, con sueños de una carrera y una familia. Entonces acababa de empezar su andadura en el sector de los seguros, pero ya sabía lo que quería. Y había conseguido mucho. Tenía un puesto respetable y ganaba lo suficiente para proporcionar una vida cómoda a los dos. ¿Qué había cambiado? Quizás la respuesta era más sencilla de lo que pensaba. Nada había cambiado, y ese era el problema. Reed seguía siendo el mismo, con grandes ambiciones, pero sin ganas de trabajar realmente para conseguirlas. Y ella simplemente había aprendido a conformarse con cada vez menos, a contentarse con las migajas de atención y respeto que él le lanzaba de vez en cuando. Sue oyó a Reed bajar las escaleras. Entró en la cocina, completamente vestido y listo para salir. Hay que reconocer que estaba magnífico. El traje azul oscuro le quedaba perfecto, resaltando sus anchos hombros y su alta estatura. La camisa azul claro resaltaba sus ojos, y la corbata cuidadosamente elegida le daba un toque de elegancia. Se había recortado la barba rubia y se había peinado con gel. «¿Qué tal?», preguntó, girándose 360 grados. En su voz no había ni rastro de la brusquedad con la que le había hablado media hora antes. Parecía que ya había olvidado su desagradable conversación. «Estás estupendo», respondió Sue con sinceridad. A pesar del resentimiento, no podía negarlo. «¿De verdad lo piensas?». Reed sonrió, claramente satisfecho con el cumplido. «¿No es demasiado formal? ¿La corbata no es demasiado estricta?». «Todo es perfecto», le aseguró Sue. «Causarás una buena impresión». Reed miró el reloj, el caro reloj que Sue le había regalado la pasada Navidad, gastándose casi todo su aguinaldo. «El coche estará aquí en 10 minutos», dijo. «Estoy un poco nervioso». Sue reprimió el deseo de acercarse y abrazarlo. Hasta hacía poco lo habría hecho sin pensarlo, pero ahora sentía una extraña distancia, como si se hubiera levantado un muro invisible entre ellos. «Todo irá bien», dijo ella en su lugar. «Sabes lo que haces y sabes tratar con la gente. Solo sé tú misma». «Sí, sé tú misma», concluyó Reed con una leve sonrisa. «Recuerdo tu consejo, aunque sigo pensando que no es muy útil». El ruido de un coche al acercarse interrumpió su conversación. Reed miró por la ventana. «Ha llegado el coche», dijo, cogiendo de la mesa la botella de whisky que había comprado para regalar a Hamilton. «No me esperes, probablemente volveré tarde». Sue asintió con la cabeza, sintiendo un extraño alivio por su marcha. Normalmente sentía una ligera inquietud cuando Reed se iba a algún sitio, pero hoy quería estar sola. «Buena suerte», dijo. «Espero que todo salga bien». Reed asintió, comprobó que llevaba todo y se dirigió hacia la salida. Se detuvo en la puerta y se volvió, como si quisiera decir algo, pero luego simplemente hizo un gesto con la mano y salió. Sue se acercó a la ventana y lo vio subir a un sedán negro. El conductor, vestido con uniforme, le abrió la puerta. Reed le dijo algo. Ambos se rieron, y luego el coche arrancó y desapareció tras la esquina. En la casa se hizo el silencio. Sue
volvió a su copa de vino a medio beber y se sentó a la mesa de la cocina. Sintió un extraño vacío, como si todas las emociones, el resentimiento, la ira, la humillación, se hubieran consumido, dejando tras de sí solo cansancio y una especie de indiferencia. El teléfono de su bolso vibró. Sue lo sacó y vio un mensaje de Carrie, su antigua compañera de trabajo y amiga de toda la vida, a la que últimamente veía poco. «Hola, desconocida. ¿Qué tal una copa de vino improvisada? Estoy en esa vinoteca de Peachtree, a 2 manzanas de tu casa. Mi marido se ha ido con los niños a casa de sus padres y tengo una noche libre inesperada. ¿Te apuntas?» Sue miró el mensaje y se lo pensó. Normalmente, los viernes por la noche se quedaba en casa, a menudo trabajando en documentos o simplemente descansando frente al televisor. Pero hoy, la perspectiva de quedarse sola en casa y pensar en las palabras de Reed le parecía insoportable. «Estaré allí en 20 minutos», respondió. Sue subió las escaleras y se puso un vestido negro sencillo, no demasiado elegante, pero lo suficientemente decente para una vinoteca. Se maquilló ligeramente, más por costumbre que por deseo de verse mejor, y se soltó el pelo, que normalmente llevaba recogido en un moño estricto para ir al trabajo. La vinoteca, la vid y el barril estaba en una zona animada del barrio, con un ambiente acogedor y una iluminación tenue. Era un lugar de moda, pero sin pretensiones, donde se podía charlar tranquilamente sin música demasiado alta. Carrie ya la estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Al ver a Sue, la saludó con la mano y se levantó para abrazarla. «Dios mío, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿2 meses? ¿3?» Carrie se apartó para mirar a su amiga. «¿Estás cansada?», supuso Sue con una sonrisa triste, recordando el comentario de Reed. «Quería decir «bavicha», respondió Carrie. «¿Ha pasado algo?». Se sentaron y el camarero se acercó inmediatamente a su mesa. Carrie pidió una botella de vino tinto, demostrando conocer bien la carta de vinos. «Nada especial», respondió Sue cuando el camarero se alejó. «Solo cosas normales de pareja». Carrie la miró atentamente. «Por cómo lo has dicho, parece que esas «bi» no son nada agradables». Se inclinó hacia ella. «Vamos, cuéntame. ¿Qué ha hecho tu Reed esta vez?». Sue quería restarle importancia, decir que todo iba bien, como solía hacer. Pero los acontecimientos del día, las palabras de Reed, toda la tensión acumulada, de repente rompieron una especie de presa dentro de ella. «Me dijo que lo avergonzaría si lo acompañaba a una cena de negocios», dijo en voz baja mirando el mantel. «Que no tengo el uso ni el conocimiento del protocolo necesarios». Carrie parpadeó, claramente sorprendida. «¿De verdad dijo eso? ¿Exactamente así?». Sue asintió con la cabeza, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar en su garganta. «Ni se te ocurra venir conmigo, solo me avergonzarás». Literalmente. «Cabrón», siseó Carrie, con el rostro desfigurado por la indignación. Perdona la expresión, pero no hay otra forma de decirlo. El camarero regresó con el vino, abrió la botella, le dio a Carrie una copa para que lo probara y les llenó las copas. Cuando se marchó, Carrie levantó su copa. «Porque algunos hombres se atraganten con sus propias palabras», dijo con una sonrisa sombría. Sue le devolvió una débil sonrisa y bebió un sorbo de vino. Era mucho mejor que el que bebía en casa, rico, con notas especiadas y de bayas negras. «¿Sabes qué es lo más doloroso?», continuó después de una pausa. «Que ni siquiera me sorprendió. No es que él haya dicho cosas así antes, pero ese tono, esa actitud, como si yo fuera una especie de lastre, una mala adquisición que él se ve obligado a soportar». «¿A qué se dedica ahora? ¿Sigue en la tienda de electrónica?», preguntó Carrie. «Sí», asintió Sue. «Aunque ahora tiene posibilidades de ascender, esta cena es precisamente con su jefe y el director regional». «¿Y él paga esta cena tan elegante?». Carrie levantó una ceja con evidente escepticismo.
Sue bajó la mirada. No, yo le di el dinero. $500 para la cena, más el traje y el chofer con el coche. Para, dijo Carrie levantando la mano. ¿Le has dado dinero para una cena a la que no te ha querido llevar porque le avergonzarías? ¿Y para un traje, para que pudiera lucir presentable en esa cena? ¿Y para una limusina, para que pudiera impresionar? Cuando Carrie lo dijo en voz alta, Sue se dio cuenta de lo absurdo que sonaba. Asintió con la cabeza, incapaz de mirar a su amiga a los ojos. ¿Y cuánto tiempo lleva esto?, preguntó Carrie con delicadeza. ¿Esta, llamémoslo por su nombre, explotación financiera? Siempre hemos vivido así, respondió Sue en voz baja. Desde el principio ganaba más que él, pero antes no era un problema. Él no se comportaba así conmigo. ¿Cuándo cambió eso? Carrie volvió a llenar las copas. ¿Cuándo se volvió así? Sue se quedó pensativa. Era una buena pregunta. ¿Cuándo exactamente empezaron a deteriorarse su relación? ¿Cuándo el amor y el respeto dieron paso a esa extraña coexistencia en la que ella daba y él solo recibía, y aún así seguía insatisfecho? No lo sé, respondió con sinceridad. Fue algo gradual. Al principio eran cosas sin importancia. Se olvidaba de darme las gracias por pagar la mayor parte de los gastos. Luego empezó a darlo por sentado, y después comenzaron esos comentarios sobre que gastaba demasiado en mí misma, cuando en realidad casi no compro nada. Un caso clásico, suspiró Carrie. Se siente inferior porque tú tienes más éxito y en lugar de trabajar en sí mismo, intenta menospreciarte para sentirse mejor. Sue nunca lo había pensado en esos términos, pero ahora que Carrie lo había expresado, todo encajaba. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, dijo, sintiendo cómo una lágrima rodaba por su mejilla. Apoyándolo, ayudándolo. Pensaba que si se sentía exitoso, todo se arreglaría. Oh, querida. Carrie extendió la mano y apretó la de Sue. Lo entiendo, de verdad que lo entiendo, pero míralo desde fuera. Estás manteniendo a un hombre que no solo no lo aprecia, sino que te humilla constantemente, que utiliza tu dinero para crear una imagen de éxito y luego te dice que no eres lo suficientemente buena para estar a su lado. Sue no podía dormir. Después de reunirse con Carrie, regresó a casa pasada la medianoche, algo inusual en ella. La casa la recibió con silencio y oscuridad. Reed aún no había regresado de su importante cena. Tumbada en la cama, repasaba una y otra vez en su cabeza la conversación que había tenido con Reed esa noche, sus palabras, la expresión de su rostro. Solo me avergonzarás. Como si fuera una paleta sin educación que no sabe ni cómo coger un tenedor. Sue se dio la vuelta, tratando de encontrar una posición cómoda. Cuando por fin oyó cerrar la puerta de entrada, el reloj marcaba casi las 2 de la madrugada. Cerró los ojos y fingió estar dormida, sin ganas de hablar con su marido. Reed no estaba borracho, pero olía ligeramente a whisky. Intentó hacer poco ruido al desvestirse y meterse en la cama, pero sus movimientos la habrían despertado de todos modos si realmente estuviera dormida. «¿Sue?», la llamó en voz baja. «¿No estás dormida?». Ella no respondió, continuando con su respiración regular. «Está bien», murmuró Reed, y se dio la vuelta, dándole la espalda. Pronto su respiración se volvió profunda y rítmica. Se había quedado dormido, claramente satisfecho consigo mismo y con la velada. Sue permaneció tumbada con los ojos abiertos durante mucho tiempo, mirando a la oscuridad. Algo había cambiado en su interior después de la conversación con Carrie. Era como si le hubieran quitado una venda de los ojos y viera su vida tal y como era en realidad. No una unión igualitaria entre dos personas que se amaban, sino una extraña simbiosis en la que uno daba constantemente sin recibir nada a cambio. Por la mañana, Sue se despertó la primera, como de costumbre. Era sábado, pero su reloj interno no conocía los días libres. Se levantó en silencio tratando de no despertar a Reed y bajó a la cocina.
Se preparó un té y se sentó junto a la ventana, contemplando los suburbios de Atlanta a primera hora de la mañana. Al poco rato, oyó pasos en la escalera. Reed entró en la cocina bostezando y estirándose. Tenía el pelo revuelto, pero en su rostro brillaba una sonrisa de satisfacción. «Buenos días», dijo dirigiéndose a la cafetera. Hacía mucho que no dormía tan bien. «¿Qué tal la cena?», preguntó Sue, tratando de que su voz sonara neutra. «¡Fantástica!». Reed se volvió hacia ella con los ojos brillantes de entusiasmo. «Hamilton es un tipo estupendo. Duro, pero justo. Nos hemos llevado muy bien». «Me alegro de oírlo», asintió Sue. «¿Y qué ha dicho sobre el ascenso?». «Bueno, no ha dicho nada, claro». Reed se sirvió un café y se sentó frente a ella. «Pero tengo la sensación de que le he causado buena impresión. Jeff me susurró después que Hamilton había quedado satisfecho». Sue bebió su té mientras observaba a Reed. Parecía un niño que había recibido un juguete muy deseado, emocionado, feliz, lleno de energía. «¿Y el restaurante? ¿Te gustó?», preguntó ella. «Oh, ese lugar es increíble». Reed sonrió ampliamente. «Todo es tan elegante, el personal es muy profesional, la comida es increíble. Pedí un filete de ternera marmolada, se derretía en la boca. Y el vino, Dios, qué vino. No se parece en nada a lo que solemos beber». Sue sonrió levemente al notar el «Baos». Se preguntó si Reed recordaba que G.E. podrían permitirse un vino mejor si él no se gastara todo el dinero en sus inversiones para el futuro. «Me alegro de que te haya gustado», dijo ella. «Suena estupendo». Reed asintió con la cabeza mientras bebía un sorbo de café. «Sabes, creo que después del ascenso podríamos permitirnos ir a sitios así de vez en cuando», dijo. «Quizá en nuestros aniversarios o en tus cumpleaños». Sue sintió una punzada de irritación. Hablaba como si le estuviera haciendo un favor al ofrecerle gastar su dinero común en ella, al menos de vez en cuando. «Sería estupendo», respondió ella, tratando de ocultar el sarcasmo. Reed no se dio cuenta de su tono. Estaba demasiado absorto en los recuerdos de la noche anterior. «Hamilton dijo que valora a las personas con ambición», continuó, «y que ve en mí potencial no solo para el puesto de subgerente, sino para seguir creciendo. ¿Te lo imaginas?». «Es una noticia estupenda», dijo Sue, y realmente lo era. Siempre había querido que Reed desarrollara todo su potencial. El problema era otro: cómo la trataba durante el proceso. Reed pasó todo el día de buen humor. Incluso se ofreció a ir a la tienda a comprar comida, algo tan poco habitual que a Sue no pudo evitar sorprenderse. Cuando se marchó, se quedó sola en casa y por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar realmente en su situación. Las palabras de Carrie no se le iban de la cabeza. «Estás manteniendo a un hombre que no solo no lo aprecia, sino que además te humilla constantemente». ¿Era eso cierto? Sue siempre había intentado justificar a Reed, encontrar explicaciones a su comportamiento, el estrés en el trabajo, la decepción con su carrera, la complicada relación con sus padres. Pero, ¿y si todas esas excusas eran solo una forma de no ver la verdad? Sue subió al dormitorio y abrió el armario. Rara vez se compraba ropa nueva, prefería ahorrar. Allí colgaban principalmente trajes de trabajo, algunas prendas informales para estar por casa y un par de vestidos para ocasiones especiales. Nada extravagante, nada realmente caro. Sacó una pequeña caja del cajón inferior de la cómoda, donde guardaba sus pocas joyas. Allí estaban los pendientes de plata que Reed le había regalado en su primer aniversario de boda, un collar de perlas de sus padres y algunas baratijas. Sue se miró en el espejo. Una mujer de 36 años con ojos cansados y arrugas apenas visibles la miraba. No era guapa, pero tampoco fea. Una mujer normal que en algún momento había perdido el rumbo. «Me avergonzarás». Esas palabras volvieron a resonar en su cabeza. ¿A qué se refería Reed exactamente? ¿A sus modales? ¿A su aspecto?
¿A su habilidad para mantener una conversación? ¿Qué había en ella que fuera tan horrible que él no pudiera presentarla a sus colegas? Sue se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. ¿Por qué le permitía tratarla así? ¿Por qué ella, una mujer fuerte y competente en su vida profesional, se volvía tan débil en casa? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero las secó con determinación. Basta de llorar. Basta de compadecerse. Era hora de cambiar algo. ¿Pero qué? ¿Dejar a Reed? La idea le asustaba y, al mismo tiempo, le atraía por su sencillez. Simplemente recoger sus cosas e irse, empezar de cero. ¿Pero estaba preparada para dar un paso tan decisivo? Sue suspiró. No, no estaba preparada para borrar por completo 8 años de matrimonio. Quizás aún había una oportunidad de arreglar las cosas. Quizás, si Reed veía que podía perderla, cambiaría su actitud. Pero para eso tenía que demostrarle que no era una sombra sin voluntad, dispuesta a aceptar cualquier trato. Tenía que volver a aprender a respetarse a sí misma antes de exigirle respeto a él. Reed regresó de la tienda con la compra y una botella de champán. «Hay que celebrar mi éxito», anunció, colocando la botella sobre la mesa. Sue miró la etiqueta. Era un espumoso barato, ni siquiera champán auténtico. Antes no habría dicho nada, pero hoy algo había cambiado. «¿Estás seguro de que hay algo que celebrar?», preguntó. «Aún no has recibido la oferta oficial de ascenso». Reed frunció el ceño. «¿No crees en mí?», parecía ofendido. «¿Después de todo lo que te conté sobre lo de anoche?» «No se trata de eso», respondió Sue con calma. «Es solo que normalmente eres más escéptico con este tipo de cosas». Reed hizo un gesto con la mano. «Son situaciones diferentes. En este caso, siento que todo está decidido. Hamilton prácticamente me ha prometido el puesto». Sue asintió con la cabeza, decidiendo no insistir. En lugar de eso, ayudó a ordenar la comida y a preparar la cena. Comieron en un ambiente relativamente agradable. Reed siguió contando detalles de la noche anterior y Sue escuchó atentamente, tomando nota de todo. «¿Y dónde está ese restaurante?», preguntó ella, como si fuera lo más natural del mundo. «En el centro de negocios, en la esquina de Peachtree y 10ª», respondió Reed. «Es un lugar muy conveniente para reuniones de negocios». Sue anotó mentalmente la dirección. Luego preguntó por Jeff y Hamilton, memorizando sus descripciones. Reed, absorto en su relato, no se dio cuenta de que ella estaba recopilando información. Después de cenar, vieron una película en el salón. Reed eligió una película de acción, pero Sue no prestó mucha atención a la trama, ya que tenía la mente ocupada en otras cosas. Poco a poco, se fue formando un plan en su cabeza. A la mañana siguiente, domingo, Sue se despertó con la mente despejada y una decisión firme. Sabía lo que tenía que hacer para recuperar su autoestima y, tal vez, salvar su matrimonio. Mientras Reed aún dormía, se levantó, se vistió y salió de casa diciendo que iba a correr, algo que no hacía desde hacía varios años. Pero en lugar de salir a correr, se subió al coche y se dirigió al centro de negocios. Aurelia tenía un aspecto impresionante incluso a primera hora de la mañana. Una entrada elegante, cristales tintados, un letrero sofisticado. El restaurante estaba cerrado a esa hora, pero Sue solo quería ver el lugar con sus propios ojos, hacerse una idea. Pasó lentamente por delante, aparcó cerca y entró en una cafetería al otro lado de la calle. Pidió un capuchino, se sentó junto a la ventana, desde donde se veía el restaurante, y abrió su teléfono. La página web de Aurelia era tan elegante como el propio local. Sue estudió el menú, los precios y el horario. El restaurante abría para cenar de 6 a 11 de la noche, de martes a sábado. Encontró el número de teléfono para reservar y lo anotó mentalmente. Al llegar a casa, Sue encontró a Reed leyendo el periódico del domingo. Apenas la miró cuando entró. «¿Qué tal el footing?»,
preguntó sin mucho interés. Refrescante, respondió ella. Hacía tiempo que no lo practicaba. Se nota, murmuró Reed, volviendo al periódico. Sue ignoró el comentario y se fue a la ducha. Bajo el chorro de agua, pensó en lo que tenía que hacer. No era una decisión impulsiva, sino más bien el resultado de muchos años de resentimiento y decepciones acumuladas. Simplemente no podía seguir viviendo así, reprimiendo constantemente sus sentimientos y aceptando como algo normal el trato despectivo de su marido. El lunes, Sue fue a trabajar como de costumbre, pero durante la pausa para el almuerzo llamó a Aurelia y reservó una mesa para el viernes, el mismo día en que Reed había planeado su segunda cena con Jeff y Hamilton para discutir los detalles de su nuevo nombramiento. ¿Una mesa para una persona?, preguntó el administrador. Sí, respondió Sue, pero me gustaría una mesa cerca de la parte central del salón, si es posible. Por supuesto, señora. Podemos ofrecerle una mesa junto a la ventana con vistas a la parte central del restaurante. Sería perfecto, sonrió Sue. Gracias. Después de colgar, sintió una extraña excitación mezclada con inquietud. Lo que se disponía a hacer era atrevido, quizá incluso arriesgado, pero si quería cambiar algo, tenía que actuar con decisión. Los días hasta el viernes pasaron volando. Reed estaba absorto en sus pensamientos sobre el próximo ascenso. A menudo llegaba tarde a casa y mostraba poco interés por los asuntos de Sue. Eso le venía bien. Menos preguntas, menos explicaciones. El miércoles por la noche, mientras Reed estaba en una reunión con sus compañeros de trabajo, Sue sacó de su armario su mejor vestido, de color azul oscuro, con un elegante escote que resaltaba su figura, no demasiado abierto, pero sin duda elegante. Lo había comprado 3 años antes para un evento de la empresa, pero solo se lo había puesto un par de veces. Se probó el vestido delante del espejo y se miró con ojo crítico. Todavía le quedaba bien, pero parecía un poco pasado de moda. Quizás debería comprarse algo nuevo. Por otro lado, su plan no incluía convertirse en una diva glamurosa. Quería parecer ella misma, Sue Lomax, una exitosa gestora de clientes clave, una mujer segura de sí misma que conoce su valor. No, esto servirá, le dijo a su reflejo y colgó cuidadosamente el vestido en el armario. El jueves hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Se apuntó a un salón de belleza para el viernes por la noche. No para un cambio radical, sino para un simple peinado y maquillaje. Quería verse arreglada y elegante, pero natural. El viernes por la mañana, antes de irse al trabajo, Sue notó que Reed estaba eligiendo con especial cuidado la camisa que se pondría ese día. ¿Tienes una reunión importante hoy?, preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. Sí, almorzar con Jeff, respondió Reed mientras se probaba una camisa azul oscuro. Y por la noche, la cena final con Hamilton. Debe ofrecerme oficialmente el puesto. Estupendo, sonrió Sue. Espero que todo vaya bien. No lo dudo, respondió Reed con confianza. Por cierto, hoy voy a llegar tarde. No me esperes para cenar. Yo también tengo pensado quedarme hasta tarde, dijo Sue. Tengo una reunión con un cliente. Era mentira, pero necesaria. Reed, sin embargo, ni siquiera mostró interés por los detalles. Bien, entonces nos vemos más tarde, asintió él volviendo a elegir la ropa. El día de trabajo se alargaba insoportablemente. Sue intentaba concentrarse en los documentos y las llamadas, pero sus pensamientos volvían constantemente a sus planes para la noche. ¿Y si Reed no iba a la Aurelia? ¿Y si no encontraba su mesa? ¿Y si su aparición solo empeoraba la situación? Pero luego recordaba sus palabras. Solo me avergonzarás. Y su determinación volvía. No se trataba de venganza ni de humillar deliberadamente a Reed. Se trataba de su autoestima, de restablecer el equilibrio en su relación. A las 5:30, Sue cerró el portátil, se despidió de sus compañeros y se fue al salón de belleza. Allí pasó casi una hora,
mientras el estilista le hacía un peinado elegante, pero no demasiado recargado, y un maquillaje ligero para la noche. ¿Una noche especial?, preguntó la estilista al terminar el maquillaje. Se podría decir que sí, respondió Sue con una leve sonrisa. Es una noche muy importante para mí. En el taxi de vuelta a casa, sentía una extraña tranquilidad. La decisión estaba tomada, el plan trazado. Ahora solo quedaba actuar. En casa, Sue se puso su vestido azul oscuro, se colocó un collar de perlas y unos pendientes de plata, sencillos pero elegantes. Se miró en el espejo y, de repente, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se gustaba de verdad. No porque tuviera pensado hacer ningún gesto dramático, sino porque por fin había decidido defenderse. El reloj marcaba las 6:30. La reserva en Aurelia era para las 7. Sue llamó a un taxi, cogió un pequeño y elegante bolso y se dirigió a la puerta. En el umbral, se detuvo, dudando de repente. ¿Quizás debería cancelarlo todo? ¿Quizás había otra forma de hablar con Reed, de explicarle sus sentimientos? Pero entonces recordó los años de aceptación silenciosa, los años en los que había reprimido sus emociones y sus necesidades para mantener la paz en casa. No, las conversaciones ya no servirían de nada. Había que actuar. El taxi llegó y Sue salió decidida de la casa, cerrando la puerta tras de sí. No tenía intención de montar una escena ni un escándalo público. Solo quería demostrarle a Reed que no era invisible, que no era una persona de segunda clase de la que avergonzarse ante sus compañeros de trabajo. Era Sue Lomax, una mujer que merecía respeto y reconocimiento. El restaurante Aurelia estaba a la altura de su estatus de élite. Sue entró en el amplio vestíbulo, decorado en tonos beige y dorado, con una iluminación suave y acogedora y un ligero aroma a perfumes caros en el aire. La recepcionista, vestida con un sobrio vestido negro, le sonrió amablemente. «Buenas noches, señora. ¿Tiene reserva?» «Sí, a nombre de Lomax», respondió Sue, tratando de que su voz sonara segura. La joven consultó su tableta y asintió con la cabeza. «Por supuesto, la mesa está junto a la ventana, tal y como pidió. Sígame, por favor». Sue siguió a la camarera a través del elegante salón. Todas las mesas estaban lo suficientemente separadas entre sí como para crear una sensación de privacidad, pero a la vez se veían bien. La suave luz de las lámparas colgantes y las velas de las mesas creaban un ambiente íntimo. Los camareros, con trajes impecables, se deslizaban silenciosamente entre las mesas como bailarines profesionales en un escenario. «Su mesa, señora». La recepcionista señaló un lugar junto a la ventana, desde donde se veía perfectamente todo el restaurante, incluida la parte central del salón. «El camarero vendrá en un momento». Sue se sentó y dejó el bolso a su lado. Su mirada comenzó inmediatamente a escudriñar la sala en busca de Reed. Aún no había llegado, lo cual no era de extrañar. Solo eran las 8:10 y ella sabía que a Reed le gustaba llegar puntualmente, nunca antes. «Buenas noches, señora», dijo un camarero de mediana edad con una sonrisa amable al acercarse a la mesa. «Me llamo Michael y seré su camarero hoy. ¿Les apetece algo de beber para empezar?» «Una copa de vino blanco seco, por favor», respondió Sue. «Lo que usted elija». «Perfecto, señora. Volveré en un minuto con su bebida y le informaré de las ofertas especiales de hoy». Sue abrió el menú y empezó a estudiarlo, aunque la comida era lo último que le interesaba en ese momento. Los precios eran realmente impresionantes. Ahora entendía por qué Reed había pedido $500 por la cena. El camarero regresó con la copa de vino. «Chardonnay de California, exquisito y fresco», presentó la bebida. «¿Han elegido algo del menú, señora?» «No del todo», sonrió Sue. «¿Qué nos recomienda?» Mientras el camarero les describía los platos estrella del restaurante, la puerta del comedor se abrió de nuevo. Sue se tensó al instante, pero no era el grupo de Reed, sino una pareja de ancianos.
Dio un sorbo al vino para calmar los nervios. ¿Y si Reed había cambiado de planes? ¿O había elegido otro restaurante? Tomaré la ensalada de la casa y el róbalo, decidió finalmente. Muchas gracias por las recomendaciones. Excelente elección, señora, asintió el camarero mientras anotaba el pedido. Volveré enseguida con su ensalada. Sue dio otro sorbo al vino, sintiendo cómo el alcohol relajaba un poco sus tensos nervios. Miró el reloj. Eran las 8:20. Si la cita con Reed era a las 8, debería aparecer en cualquier momento. Y, efectivamente, no pasaron ni 5 minutos cuando la puerta del salón se abrió de nuevo y Sue vio la figura familiar de su marido. Reed vestía su nuevo traje azul oscuro y parecía en forma y seguro de sí mismo. A su lado caminaba un hombre de mediana edad con una barba bien recortada, probablemente Jeff. Y detrás de ellos, un hombre alto y fornido, con porte militar y canas entre el cabello. Hamilton, adivinó Sue. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero se obligó a respirar con calma. Aún no era el momento. Primero que se sentaran, pidieran y comenzaran a conversar. La camarera los condujo a una mesa en el centro del salón, cerca de donde estaba sentada Sue. Ella podía verlos, pero ellos probablemente no la verían a menos que miraran expresamente en su dirección. Era la posición ideal. Los tres hombres se sentaron y el camarero se acercó a ellos de inmediato. Reed parecía animado. Gesticulaba con entusiasmo mientras contaba algo que hizo sonreír a Jeff y Hamilton. Sue nunca lo había visto tan enérgico y carismático. En casa solía ser más reservado, a veces incluso apático. El camarero regresó con su ensalada. «Su ensalada especial, señora», dijo colocando con cuidado el plato delante de ella. «Que aproveche». «Gracias», asintió Sue sin apartar la mirada de la mesa de Reed. Los hombres ya estaban pidiendo. Hamilton parecía estar eligiendo el vino. Reed parecía un poco nervioso, pero intentaba ocultarlo con una sonrisa y gestos seguros. Sue se obligó a comer unos bocados de ensalada, aunque no tenía nada de apetito. La excitación nerviosa y la ansiedad habían convertido la comida en una masa insípida. La acompañó con vino y siguió observando. Cuando el camarero trajo las bebidas para los hombres, Reed levantó su copa, claramente pronunciando un brindis. Los tres bebieron y la conversación continuó. Por la forma en que Hamilton escuchaba atentamente y asentía, era evidente que Reed estaba causando una buena impresión. «Quizás me equivoco», pensó Sue. «Quizás no debería entrometerme. ¿Y si realmente arruino su oportunidad?» Pero luego recordó las palabras de Reed, su tono despectivo, los años en los que él había disfrutado de su apoyo financiero y al mismo tiempo la había mirado con desprecio. No, ella no había venido allí para montar un escándalo, sino para recuperar su dignidad. Era su decisión y estaba dispuesta a tomarla. El camarero retiró la ensalada y trajo el plato principal, una lubina perfectamente cocinada con verduras y salsa. En cualquier otro momento, Sue habría apreciado la exquisita presentación y el aroma del plato, pero ahora apenas notaba lo que comía. En la mesa de Reed también sirvieron la comida y la conversación pareció volverse más seria. Hamilton hablaba, haciendo pausas de vez en cuando para cortar un trozo de filete. Reed y Jeff escuchaban atentamente, asintiendo de vez en cuando. Sue vio lo tensos que estaban los hombros de su marido. Estaba claro que se esforzaba por causar la mejor impresión posible. Decidió esperar a que terminaran los platos principales y la conversación se volviera más distendida. Ese sería el mejor momento para aparecer, ni demasiado pronto para interrumpir una importante conversación de negocios, ni al final, cuando la reunión ya estuviera llegando a su fin. El tiempo pasaba lentamente. Sue se comió la mitad de su plato, más por aparentar que por hambre. Pidió otra copa de vino tratando de alargarla lo más posible. El camarero ya había comenzado a mirarla con curiosidad, una mujer sola comiendo lentamente, mirando constantemente hacia el salón.
Quizás pensaba que estaba esperando a alguien que llegaba tarde. Por fin, retiraron los platos vacíos de la mesa de Reed. Los hombres se recostaron en sus sillas, claramente satisfechos con la comida y la conversación. Hamilton dijo algo y los tres se rieron. El ambiente se relajó. Había llegado el momento. Sue pidió la cuenta, pagó con tarjeta de crédito y dejó una generosa propina. Luego respiró hondo, enderezó la espalda y se levantó de la mesa. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todo el restaurante debía oírlo. Pero por fuera se mantenía tranquila y serena. Sue cruzó el salón sin prisa, pero sin demora. Caminaba como lo hacía en el trabajo, con la seguridad de alguien que conoce su valor. Al pasar junto a otras mesas, notó que algunos hombres la miraban con interés. Eso le dio más confianza. Ya estaba casi junto a la mesa de Reed cuando él finalmente la vio. Su rostro se quedó paralizado en una expresión de absoluto shock. Abrió la boca y sus ojos se agrandaron. Por un momento, pareció haber visto un fantasma. Jeff y Hamilton, al notar su reacción, se volvieron para ver qué había sorprendido tanto a su compañero. «Buenas noches», dijo Sue deteniéndose junto a la mesa, con voz tranquila y segura. «Disculpen la intrusión». «¿Sue?», logró articular Reed. Su rostro palideció rápidamente. «¿Qué haces aquí? Estaba cenando cerca y os he visto», sonrió, dirigiéndose ya a todo el grupo. «He pensado en acercarme a saludar». Hamilton fue el primero en recuperarse. Se levantó, mostrando sus modales de caballero. «Usted debe de ser la señora Lomax», le tendió la mano. «Reed me ha hablado de usted». «Sí, Sue Lomax». Ella le estrechó la mano, notando que era firme pero no excesiva. «Y usted debe de ser el señor Hamilton. Reed me ha hablado mucho de usted». «Gerald Hamilton», asintió él. «Encantado de conocerla, señora Lomax». Jeff también se levantó y se presentó. Solo Reed permaneció sentado, claramente en estado de shock y horror. «¿Nos acompañan a tomar un café o un postre?», propuso Hamilton con una sonrisa cortés. Sue miró rápidamente a Reed. Su rostro expresaba una súplica silenciosa. «Por favor, rechaza la invitación y vete». «Con mucho gusto», respondió ella, ignorando la muda petición de su marido. «Si no les molesta, claro». «En absoluto», la tranquilizó Hamilton. «Acabamos de terminar de hablar de trabajo. Ahora solo estamos disfrutando de la velada». Jeff le acercó una silla y Sue se sentó, sintiendo que su corazón seguía latiendo con fuerza, pero por fuera seguía siendo la imagen de la calma y la seguridad. Reed finalmente se recuperó del impacto inicial. «Sue, creía que tenías una reunión con un cliente», dijo con voz tensa, apenas conteniendo su irritación. «Ha terminado antes de lo que esperaba», respondió Sue con naturalidad. «Y como estaba cerca, he decidido cenar aquí. Aurelia tiene muy buena reputación». El camarero se acercó a su mesa y Hamilton pidió café y postres para todos. Sue notó que lo hizo sin dudar, sin consultar con los demás, un claro signo de alguien acostumbrado a tomar decisiones. «¿A qué se dedica, señora Lomax?», preguntó Hamilton cuando el camarero se alejó. «Soy directora de clientes clave en una compañía de seguros», respondió Sue. «Me especializo en seguros corporativos». «Un trabajo interesante», asintió Hamilton. «Requiere una mente analítica y buenas habilidades comunicativas». «Exactamente», asintió Sue. «Cada cliente es único. Hay que profundizar mucho en las particularidades de su negocio para ofrecerles la solución óptima». Ella se fijó en que Reed jugueteaba nerviosamente con su copa. Era evidente que no esperaba que ella pudiera mantener una conversación sobre temas de negocios con su jefe. «¿Cuánto tiempo llevas en este sector?», continuó Hamilton. 12 años, respondió Sue. «Empecé como especialista junior, luego fui especialista senior y hace 4 años me ascendieron a gerente». «Impresionante», dijo Hamilton con sinceridad.
Siempre he respetado a las personas que construyen su carrera gracias a su esfuerzo y competencia. Reed no nos había dicho que su esposa era una gerente de éxito, comentó Jeff mirando a Reed. Oh, mi marido es muy modesto cuando se trata de mis logros, dijo Sue con una suave sonrisa. Siempre ha sido mi mayor apoyo. Reed esbozó una sonrisa forzada, tratando claramente de respaldar esa versión de su relación. Sue se merece lo mejor, dijo con labios mecánicos. El apoyo mutuo es la clave para un matrimonio y una carrera exitosos, comentó Hamilton. Mi esposa también ha apoyado siempre mis ambiciones profesionales, incluso cuando eso significaba mudarnos por todo el país. El camarero trajo el café y los postres, exquisitos pasteles decorados con gusto artístico. Tiene una pinta estupenda, dijo Sue. Aurelia hace honor a su reputación. ¿Habías estado aquí antes?, preguntó Jeff. No, es mi primera visita, respondió Sue, dando un sorbo a su café. Pero he oído muy buenas críticas, y Reed quedó muy impresionado después de su última cena aquí. Notó que su marido se tensaba aún más. Era evidente que esperaba que ella dijera algo que arruinara toda la impresión que él había creado con tanto esmero. Estamos muy agradecidos a Reed por su entusiasmo y sus nuevas ideas, dijo Hamilton, llevando la conversación hacia un terreno más profesional. En nuestra empresa siempre se valora la iniciativa y las ideas nuevas. Reed siempre ha sido muy ambicioso, asintió Sue. Cuando nos conocimos, ya hablaba de sus planes y sus sueños. Siempre he creído que tendría éxito. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, preguntó Jeff. 10 años juntos y 8 casados, respondió Sue. Hemos tenido altibajos, como todo el mundo, pero siempre nos hemos apoyado mutuamente. Ella miró rápidamente a Reed. Él se relajó lentamente al ver que ella no iba a montar una escena ni decir nada que pudiera comprometerlo. «¿Sabes?», continuó Sue, eligiendo cuidadosamente las palabras. Al principio de nuestro matrimonio, Reed soñaba con montar su propio negocio. Tenía tantas ideas, tanta energía. Sonrió al recordar aquellos tiempos. Siempre lo apoyé, incluso cuando eso significaba que yo tenía que asumir la mayor parte de las responsabilidades financieras para que él pudiera concentrarse en sus objetivos. Reed se quedó inmóvil, con el tenedor y un trozo de postre a medio camino de la boca. Era el momento que tanto temía. Pero Sue hablaba con calma, sin el menor atisbo de reproche o amargura. «Es muy poco común encontrar ese tipo de apoyo», asintió Hamilton. «Muchas carreras se han visto truncadas por problemas familiares». «Siempre he creído que en el matrimonio es importante ayudarse mutuamente a crecer», dijo Sue, mirando directamente a Reed. «Y me alegro mucho de que todos estos años de paciencia y apoyo por fin estén dando sus frutos. Reed se merece este ascenso. Ha trabajado mucho». El rostro de Reed era difícil de descifrar, una mezcla de sorpresa, confusión y algo más. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Sue no estaba segura. «Son una pareja increíble», comentó Hamilton con sincera aprobación. «En nuestros días es raro encontrar relaciones tan sólidas, basadas en el apoyo y el respeto mutuos». «Gracias», sonrió Sue. «Requiere esfuerzo por ambas partes, pero vale la pena». La conversación pasó a temas más generales. Hamilton contó un par de anécdotas de su carrera militar y Jeff compartió las últimas noticias del sector. Sue mantuvo la conversación con facilidad, demostrando su conocimiento del mercado y las tendencias actuales. Vio que Hamilton escuchaba sus comentarios con gran interés, asintiendo en señal de acuerdo en ocasiones. Reed se fue incorporando poco a poco a la conversación, pero estaba notablemente menos activo que antes de que ella llegara. A menudo le lanzaba miradas cautelosas, como si intentara adivinar lo que iba a decir a continuación. Cuando terminaron los postres y se acabó el café, Hamilton miró el reloj. «Me temo que tengo que irme», dijo.
Tengo que coger un vuelo temprano mañana por la mañana. Miró a Reed. Ha sido un placer conocer a su esposa, Lomax. Es un verdadero tesoro. Sí, asintió Reed en voz baja. Lo sé. Reed, no se olvide de los documentos de los que hablamos, añadió Hamilton levantándose. Los espero para el miércoles. Por supuesto, señor, asintió Reed. Estarán listos a tiempo. Hamilton se volvió hacia Sue. Señora Lomax, ha sido un placer conocerla. Espero que nos volvamos a ver. Lo mismo digo, señor Hamilton, dijo Sue, estrechándole la mano y sintiendo una oleada de alivio y satisfacción. Había hecho lo que se había propuesto, demostrarle a Reed que no iba a seguir siendo invisible, y lo había hecho con dignidad, sin humillarlo delante de su jefe. Jeff también se despidió y los dos hombres se dirigieron hacia la salida. El camarero se acercó a la mesa con la cuenta, que Reed pagó rápidamente. Sue y Reed se quedaron solos en la mesa. Entre ellos se hizo un silencio incómodo. ¿Por qué lo has hecho?, preguntó finalmente Reed con voz baja, pero con evidente tensión. Para demostrarte que no voy a seguir siendo invisible, respondió Sue con sencillez. Que no te avergonzaré si aparezco a tu lado en una reunión de trabajo, que tal vez incluso pueda causar una buena impresión a tus colegas. Reed la miró como si la viera por primera vez. Lo habías planeado, dijo, y no era una pregunta, sino una afirmación. Todo este tiempo. Sí, asintió Sue. Desde el momento en que dijiste que te avergonzaría si iba contigo. Reed se pasó la mano por la cara con aspecto de estar muy cansado. Yo no... se atascó. No quería decir eso. No de esa forma tan dura. Pero eso es lo que dijiste, replicó Sue con suavidad. Y fue la gota que colmó el vaso, Reed. Años en los que te he apoyado económicamente, emocionalmente, en todo, y tú me has tratado como si fuera algo vergonzoso. Reed se quedó callado, aparentemente sin encontrar palabras para rebatirla. No quería montar una escena ni avergonzarte, continuó Sue. Solo quería que me vieras de verdad, no como un cajero automático o una empleada doméstica, sino como tu esposa, tu compañera. Hamilton quedó impresionado, admitió Reed en voz baja. Preguntó por ti 2 veces mientras ibas al baño. Sue se permitió una pequeña sonrisa. Creo que está un poco sorprendido de que tengas una esposa así. Lomax, tienes suerte con tu esposa, citó Reed las palabras de su jefe. Inteligente, discreta y, sin duda, muy comprensiva. Miró a Sue con una expresión nueva, una mezcla de sorpresa y respeto que empezaba a despertar. Ni siquiera le dije que eras gerente. Me da vergüenza admitirlo, pero solo te mencioné de pasada como mi mujer que trabaja en seguros. Lo sé, respondió Sue con sencillez. Volvieron a quedarse en silencio. El restaurante se fue vaciando poco a poco, y los pocos clientes que quedaban charlaban en voz baja en sus mesas. Tenemos que hablar, dijo Reed por fin. Pero quizá mejor fuera de aquí. Sue asintió. Vamos a casa. Tendremos mucho tiempo para hablar. Se levantaron de la mesa y Reed, mostrando una cortesía poco habitual en él, ayudó a Sue a ponerse el abrigo ligero. Cuando sus manos se detuvieron un instante en los hombros de ella, Sue sintió un ligero apretón, casi como una disculpa. Al salir del restaurante, caminaron uno al lado del otro, sin tocarse, pero más cerca de lo que habían estado en muchos años. Algo había cambiado esa noche. Sue no sabía si sería suficiente para salvar su matrimonio, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que había tomado la decisión correcta. En la calle, Reed detuvo un taxi, abrió la puerta a Sue y se sentó a su lado. Cuando el coche arrancó, sintió que su mano tocaba la de ella con indecisión. Sue no la apartó. El taxi se detuvo frente a su casa, en las afueras de Atlanta. Sue y Reed salieron del coche, manteniendo el extraño y tenso silencio que se había instalado entre ellos en el restaurante. Reed pagó al taxista y Sue sacó las llaves y abrió la puerta de entrada. La casa los recibió con silencio y oscuridad.
Sue encendió la luz del vestíbulo, se quitó el abrigo y lo colgó en un perchero. Sus movimientos eran pausados, meditados. Sentía que esa noche iba a suceder algo importante y no quería precipitar los acontecimientos. ¿Quieres un té?, preguntó mientras se dirigía a la cocina. ¿O algo más fuerte? Whisky, por favor, respondió Reed, aflojándose la corbata. Si no te importa. Sue sacó una botella de whisky y 2 vasos del armario. Sirvió la bebida, añadió un cubito de hielo y le tendió un vaso a su marido. Sus dedos se tocaron por un instante y Reed sonrió con timidez. «Gracias», dijo en voz baja. Sue asintió y se sentó a la mesa de la cocina. Reed se sentó en una silla frente a ella. Bebieron en silencio, como si estuvieran ordenando sus pensamientos. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente Reed, mirando el cubito de hielo que se derretía lentamente en su vaso. «Quizás con una disculpa», sugirió Sue con voz tranquila, sin reproche. Reed levantó la vista y la miró a los ojos. En su rostro se leía una mezcla de emociones: confusión, vergüenza, pero también algo más, algo nuevo que Sue no había visto en él desde hacía mucho tiempo. «Tienes razón», admitió él. «Sue, perdóname por lo que te dije. Por cómo te traté. Fue imperdonable». Sue tomó otro sorbo de whisky y sintió cómo el calor se extendía por su cuerpo. «¿Por qué, Reed?», preguntó con sencillez. «¿Por qué pensaste que te avergonzaría?». Reed suspiró y se pasó la mano por el pelo, despeinándose su impecable peinado. «No pensaba que me avergonzarías», dijo en voz baja. «No es lo que parece. Es solo que quería impresionar a Hamilton, mostrarme como una persona exitosa y segura de sí misma. Pero la verdad es que, cuando estoy contigo, siempre me siento inferior». Sue levantó las cejas, sorprendida. «¿Inferior? ¿Por mi culpa?». «Tú tienes éxito, Sue», continuó Reed. «Tienes un buen trabajo, ganas más dinero del que yo he ganado nunca, eres inteligente, competente. ¿Y yo qué soy? Un vendedor de aparatos electrónicos que nunca ha llevado a cabo ninguna de sus grandiosas ideas». «No es culpa tuya», replicó Sue con suavidad. «Nunca te he reprochado tus éxitos». «Lo sé», asintió Reed. «Todo estaba en mi cabeza. Era yo quien se comparaba contigo y se sentía insuficiente. Y en lugar de trabajar en mí mismo, se detuvo como buscando las palabras. Intentaba menospreciarte para sentirme mejor». Sue se quedó callada, dándole la oportunidad de continuar. «Cuando surgió la oportunidad de ascender, de repente sentí que tenía una oportunidad». La voz de Reed se animó. «Una oportunidad de demostrarme a mí mismo y a ti que yo también valgo algo. Y tenía tanto miedo de estropearlo todo. Me imaginé llegando contigo, con todos mirándote a ti y no a mí, con Hamilton dándose cuenta de que tú eres más exitosa, más inteligente». «¿Y por eso decidiste no llevarme contigo?», terminó Sue por él. «Sí», asintió Reed. «Fue una tontería y un acto egoísta, lo sé. Y la forma en que lo dije», sacudió la cabeza, «es imperdonable». Sue tomó otro sorbo de whisky, sintiendo cómo la tensión de los últimos días se disipaba poco a poco. «¿Sabes, Reed?», comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «He pensado mucho en por qué hemos acabado donde hemos acabado. Cuando nos conocimos, eras tan enérgico, lleno de ideas y ambiciones. Me enamoré de tu pasión, de tu fe en el futuro». Reed sonrió con tristeza. «Sí, entonces era otra persona». «¿Qué pasó?», preguntó Sue. «¿Cuándo dejamos de ser compañeros y nos convertimos en esto?». Reed se quedó callado durante un largo rato, como si fuera la primera vez que se planteaba realmente esa pregunta. «No lo sé», admitió finalmente. «Quizás cuando mis primeros proyectos fracasaron y tú empezaste a ascender en tu carrera. Empecé a sentirme como si estuviera a tu sombra. Y luego se convirtió en un hábito. Me acostumbré a depender de ti económicamente
y al mismo tiempo a odiarme por ello. Y yo me acostumbré a dejar que me trataras así, añadió Sue. Pensaba que si era lo suficientemente paciente y comprensiva, volverías a ser el hombre del que me enamoré. Volvieron a quedarse en silencio, sumidos en sus propios pensamientos. Fuera, el cielo nocturno se iba aclarando poco a poco. Se acercaba el amanecer. Hoy, en el restaurante, comenzó Reed, girando entre sus manos un vaso medio vacío. Cuando te acercaste a nuestra mesa, al principio me sentí horrorizado. Pensé que ibas a montar una escena, que le dirías a Hamilton cómo soy en realidad. Levantó la vista hacia ella. Pero estabas impresionante, segura, elegante, inteligente. Los dejaste boquiabiertos. No quería humillarte, Reed, dijo Sue. Solo quería demostrarte que no soy quien creías que era. Y lo has demostrado, asintió Reed. ¿Sabes lo que me dijo Hamilton cuando te fuiste? Me dijo, Lomax, con una esposa así tienes que triunfar. Es un verdadero tesoro. Sue esbozó una leve sonrisa. Sabes, siempre quise ser eso para ti, tu apoyo, tu respaldo, la persona que cree en ti. Y yo te convertí en un cajero automático, dijo Reed con una sonrisa amarga, en alguien a quien avergonzarse delante de tus compañeros. No es solo culpa tuya, negó Sue con la cabeza. Yo dejé que sucediera. Me callé cuando debía hablar. Pagué cuando debía decir bail. Reed extendió la mano sobre la mesa y le tocó los dedos con timidez. ¿Y ahora qué, Sue?, preguntó en voz baja. ¿Podemos arreglarlo? Sue no retiró la mano, pero tampoco respondió a su gesto. Miró sus manos, que casi se tocaban sobre la mesa, y pensó en todo lo que había habido entre ellos, lo bueno y lo malo, la felicidad y el rencor. No lo sé, Reed, respondió ella con sinceridad. A veces creo que hemos ido demasiado lejos, que se han acumulado demasiados rencores, y otras veces levantó la vista y lo miró a los ojos. Otras veces recuerdo por qué te amé y pienso que quizá no todo está perdido. Quiero intentarlo, dijo Reed con determinación. Hoy, cuando te vi en el restaurante, tan segura, tan auténtica, de repente me di cuenta de lo mucho que echaba de menos a la mujer que conocí hace 10 años y de lo culpable que soy de que haya desaparecido. No desapareció, replicó Sue en voz baja. Solo aprendió a esconderse para no ser rechazada, para no oír que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente refinada que te avergonzaba. Reed se estremeció como si sintiera un dolor físico. No puedo borrar esas palabras, Sue, dijo, pero puedo prometerte que nunca volveré a pronunciarlas, que trabajaré en mí mismo para ser mejor, para ser digno de ti. Sue negó lentamente con la cabeza. No se trata de ser wortacho de mí, Reed. Se trata de respeto, en la colaboración, en comprender que ambos somos partes iguales en esta relación. Tienes razón, asintió Reed. Eso es lo que quería decir. Quiero que volvamos a ser un equipo como antes, que nos apoyemos mutuamente en lugar de todo esto. Volvieron a quedarse en silencio. Fuera se hizo más claro. Amanecía un nuevo día. Conseguiré ese ascenso, dijo Reed con renovada determinación, y demostraré que puedo ser mejor, que puedo ser el hombre que te mereces. No por mí, Reed, replicó Sue con suavidad. Por ti mismo. Debes hacerlo por ti, no para demostrarme nada a mí. Reed se quedó pensativo y luego asintió lentamente. Tienes razón. Otra vez. Sonrió débilmente. ¿Ves? Por eso tienes tanto éxito. Siempre ves la esencia de las cosas. Sue terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Tenemos que cambiar muchas cosas, Reed, dijo con seriedad. No va a suceder de la noche a la mañana, y no estoy segura de que podamos hacerlo. Lo sé, admitió él, pero quiero intentarlo. Hizo una pausa. ¿Y tú? Sue lo miró durante un largo rato, sopesando los pros y los contras. 10 años juntos, 8 años de matrimonio,
no es algo a lo que sea fácil renunciar. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, vio un destello del Reed al que una vez amó. Sí, respondió finalmente. Yo también quiero intentarlo, pero con nuevas condiciones. Te escucho, dijo Reed con disposición. En primer lugar, no más abusos financieros, comenzó Sue. Haremos un presupuesto y lo cumpliremos. Cada uno contribuirá en proporción a sus ingresos y cada uno tendrá su dinero personal para sus propias necesidades. Reed asintió, aceptando la condición. En segundo lugar, continuó Sue, respeto mutuo. Nada de comentarios condescendientes, nada de bromas despectivas, nada de insinuaciones de que uno de nosotros es mejor o peor que el otro. De acuerdo, dijo Reed. Totalmente de acuerdo. Y en tercer lugar, Sue lo miró directamente a los ojos. Honestidad. Sin medias tintas, sin rencores ocultos. Si algo nos preocupa, lo hablamos. Inmediatamente. Eso puede ser difícil, admitió Reed. No estoy acostumbrado a hablar de mis sentimientos. Lo sé, asintió Sue. Pero sin eso no funcionará. Hemos guardado silencio durante demasiado tiempo y mira a dónde nos ha llevado. Reed respiró hondo y asintió con determinación. Estoy de acuerdo, con todas las condiciones, y añadiré una más, si me permites. Sue levantó las cejas con curiosidad. Alegría, dijo Reed. Tenemos que recuperar la alegría en nuestra relación. Recordar por qué decidimos estar juntos. Fue tan inesperado, tan diferente al Reed que conocía, que Sue no pudo evitar sonreír. De acuerdo, dijo. La alegría es una buena condición. Se miraron a través de la mesa y por primera vez en mucho tiempo no había un muro de resentimientos y decepciones entre ellos. El camino por delante era largo y difícil, ambos lo sabían, pero hoy, en esa temprana mañana de sábado, habían dado el primer paso. Creo que deberíamos dormir, dijo Sue mirando el reloj. Ha sido un día largo. Reed asintió y se levantó de la mesa. Recogió los vasos vacíos y los llevó al fregadero, un pequeño gesto que Sue no pudo pasar por alto. Normalmente, él le dejaba a ella toda la vajilla. Subieron al dormitorio. Se cambiaron y se prepararon para dormir en el silencio habitual, pero hoy era un silencio diferente, no tenso, sino más bien pensativo. Cuando se acostaron, Reed extendió la mano con vacilación y tomó la de Sue entre las suyas. Gracias, dijo en voz baja, por la segunda oportunidad. Sue le apretó ligeramente la mano en respuesta. Intentemos no perderla, respondió ella y cerró los ojos. Fuera, ya había amanecido por completo. Comenzaba un nuevo día. 6 meses después, Sue estaba frente a la cocina, removiendo la salsa para la pasta, cuando oyó que se abría la puerta de entrada. «Ya estoy en casa», gritó Reed desde el vestíbulo. «En la cocina», respondió Sue. Reed entró en la cocina con un pequeño ramo de flores y una botella de vino en las manos. Llevaba su traje de trabajo, pero ya no tenía el logotipo de Bestway, sino uno más sobrio, más acorde con su cargo de subdirector. «Esto es para ti», dijo, entregándole el ramo. «Solo porque sí». Sue sonrió al recibir las flores. «Solo porque sí es la mejor razón», dijo, inhalando el aroma. «Gracias». Reed dejó el vino sobre la mesa y se acercó a ella por detrás, rodeándole la cintura con cuidado. «¿Qué tal el día?», preguntó mientras la observaba remover la salsa. «Productivo», respondió Sue. «Hemos cerrado el trato con Western Electronics». «Enhorabuena», dijo Reed dándole un beso en la mejilla. «Sabía que lo conseguirías». Sue se volvió hacia él y lo miró atentamente a la cara. «¿Y tú? ¿Qué tal el día?» «No está mal», respondió Reed encogiéndose de hombros. «Un poco cansado por los informes interminables, pero en general todo bien. 6 meses atrás nunca habría admitido estar cansado, ni habría mostrado el más mínimo signo de debilidad. Pero ahora, en la nueva realidad de su relación, era normal ser sincero,
ser auténtico. La cena está casi lista, dijo Sue. Cámbiate si quieres. Reed asintió y salió de la cocina. Sue lo miró mientras se alejaba, pensando en lo mucho que había cambiado en esos 6 meses. Por supuesto, no todo había sido fácil. Había habido recaídas, momentos en los que los viejos hábitos habían vuelto a aflorar. Pero habían trabajado en ello, habían hablado y no habían dejado que los rencores se acumularan. Después de aquella noche en el restaurante, Reed consiguió un ascenso. Empezó a ganar más dinero, pero lo más importante era que se sentía más seguro de sí mismo, más tranquilo y menos obsesionado con compararse con Sue. Hicieron un presupuesto, como ella le había sugerido, y lo siguieron estrictamente. Y en su casa hubo más alegría. Pequeñas sorpresas, fines de semana juntos, conversaciones que no se reducían al trabajo y las facturas. Reed volvió a la cocina, después de ponerse ropa más cómoda. Abrió la botella de vino que había traído y sirvió en las copas. «Por nosotros», dijo, levantando la copa. «Por nosotros», asintió Sue, brindando con él. Se sentaron a la mesa y Reed comenzó a contar una anécdota divertida del trabajo. Sue lo escuchaba sonriendo y pensaba que el camino hacia la reconciliación de su relación aún continuaba, pero que ambos estaban decididos a recorrerlo hasta el final. Quizás ahí residía el verdadero poder, no en la capacidad de soportar o reprimir los sentimientos, sino en la valentía de mostrarse vulnerable, en la disposición a cambiar y crecer juntos. Aquella noche, en el restaurante Aurelia, Sue no solo recuperó su dignidad, sino también la fuerza para perdonar y seguir adelante. Y algo le decía que lo mejor de su historia aún estaba por llegar.